Dios te bendiga un día más. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Te traigo una palabra de Dios. En este día, mi querido hermano, yo quisiera hablar acerca del arrebatamiento. Este es un suceso tan importante que va a suceder en nuestra vida. Un proceso, una ansiedad, una fe, una convicción que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús, anhelamos ese día. Anhelamos ese día, ese momento. Yo te quiero hablar en este momento, en esta hora del arrebatamiento, porque en mis otros videos, en otras transmisiones, yo he hablado mucho del arrebatamiento y yo quiero que tú entiendas qué es el arrebatamiento, qué es ese suceso tan importante para nosotros. Tal vez algunas personas que escuchen este video van a decir, sí, yo lo sé, pero hay gente que no sabe qué es eso. Y mis hermanos, no lo juzguen, porque yo en un momento yo no sabía qué era eso. En un momento antes yo de leer la Biblia, antes yo de convertirme a Cristo, yo no sabía que era un arrebatamiento, yo no sabía qué suceso era ese. Así es que, mi querido hermano, si tú sabes qué es el arrebatamiento, trata de compartir el video, trata que llegue a otras personas que no saben qué es, trata que este video llegue a esas personas que no saben qué es, porque hay muchas personas que ignoran ese suceso, que han oído hablar pero no saben realmente qué tan importante es, mi querido hermano. Y una vez más, nosotros somos de Roca Eterna, Kingston, Canadá. Roca Eterna se llama la iglesia donde los congregamos y Kingston es la ciudad y Canadá es el país. Amén. En esa hora, abre tu mente, tu corazón para que esta palabra entre y pueda el Señor tocarte, pueda el Señor hablar por medio de mí, por medio de esta palabra. Acuérdate que no es palabra humana, es palabra del cielo. Acuérdate que el Señor nada más lo usa como un instrumento para que esta palabra llegue a todos lugares, a toda criatura, porque Él lo prometió, que iba a llegar hasta los confines de la tierra esta palabra, que esta palabra iba a ser predicada hasta los rincones más ocultos de la tierra, y que iba a llegar hasta los confines de la tierra. Así es que nosotros somos parte de esas personas que proclamamos el nombre del Señor, que proclamamos, que predicamos su evangelio, que predicamos su palabra. Amén. Y hoy te traigo en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 16. Te voy a estar leyendo del 16 al 18. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, amén, aleluya. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Amén. El día de hoy, mi querido hermano, yo te quiero alentar con esta palabra, como dice el capítulo 18 en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 18. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En ese día es lo que yo quiero alentarte. Quiero que tú tengas una esperanza así como yo la tengo. Yo quiero que tú también tengas esa esperanza, que a pesar que lo que venga, a pesar de las dificultades, todo lo que estés pasando, tú tengas esa palabra de aliento, que tú sabes que te vas a ir con el Señor, que tú sabes que el Señor te va a arrebatar cuando vengas, cuando suene esa trompeta, mi querido hermano, porque dice, por el Señor mismo, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús,
Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Las personas las personas que anduvieron conforme a la voluntad de Dios y ya partieron de este mundo. Esas son las personas muertas en Cristo. Esas son las personas que van a resucitar de nuevo. Porque hay dos tipos de personas que han muerto, mis hermanos. Hay personas que han muerto viviendo en el pecado. Y hay personas que han muerto viviendo para Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que esos van a ser los primeros que van a resucitar, los que han muerto en Cristo Jesús. Van a resucitar, mis queridos hermanos. Y dice, luego nosotros los que vivimos, si nosotros estamos vivos para ese entonces, mis queridos hermanos, vamos a ser los segundos en subir, los segundos en levantarnos. Si nosotros estamos dormidos, nosotros vamos a escuchar esa trompeta y lo vamos a ir con el Señor. Pero mi querido hermano, para que tú seas, si has partido tú de este mundo, que tú seas el primero en partir, tú tienes que morir sirviéndole al Señor. Tú tienes que morir amando al Padre, amando al Hijo y en su Santo Espíritu. Pero si nosotros estamos vivos todavía, nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad del Señor para ser nosotros las segundas personas que seamos arrebatados, mis queridos hermanos. De eso se trata el arrebatamiento. Se trata de un suceso, mi querido hermano, que va a pasar, que cuando la trompeta suene, mi querido hermano, los que murieron en Cristo Jesús serán levantados primero, dice, y después los que estamos vivos y que vivimos para honra y gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, mi querido hermano? Que si tú eres pecador, te vas a quedar. Si tú eres fornicario, tú te vas a quedar. Si tú eres ladrón, tú te vas a quedar. Si tú eres borracho, si tú eres todos los pecados que la Biblia dice que no debemos de hacer, si tú en ese momento lo estás haciendo o lo has hecho en ese día o lo has seguido haciendo, lastimosamente te vas a quedar, mi querido hermano, porque nosotros tenemos que estar viviendo conforme a la justicia del Señor. Nosotros tenemos que estar viviendo conforme a la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que estar viviendo como el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor quiere que nosotros, cuando Él venga, estemos sin mancha y sin arruga, que tengamos la vestimenta blanca, que no estemos arrugados, mis queridos, como arrugados, mis queridos hermanos, que no tengamos ningún pecado escondido, que no tengamos nada oculto. Mis queridos hermanos, a veces nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo que nosotros no hemos pecado contra Dios. A veces nosotros podemos decir, no, yo no he pecado contra Dios, pero Dios lo sabe todo. Dios sabe hasta nuestros pensamientos, Dios sabe nuestras actitudes, Dios sabe que cuando nosotros pecamos con nuestra mente, con nuestro ser, a veces nosotros pecamos, hacemos cosas para dañar a otra gente. Dios sabe con qué, cómo lo hacemos, con qué lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo para agradar a esa persona o para hacerla sentir mal. Dios sabe todo, mi querido hermano. A veces nosotros podemos ocultar delante de nuestra familia, delante de nuestras amistades, delante de nuestro matrimonio, podemos ocultar muchas cosas, pero a Dios no se le oculta nada. A Dios no se le oculta nada, mi querido hermano. Él sabe todo lo que tú haces. Él sabe todo lo que tú piensas. Él sabe todo. Así es que en esa hora, mi querido hermano, Dios ya va a saber quiénes son los que estamos limpios. Él ya va a saber a quiénes va a arrebatar. Porque nadie sabe ni el día ni la hora cuando va a suceder eso. Pero nosotros que creemos en Cristo, nosotros que vivimos para Cristo, nosotros tenemos o estamos o tratamos o esforzamos para estar bien con Cristo, porque nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo sabe cuándo el Padre va a ordenar que venga Él por nosotros. Nadie sabe, mi querido hermano, nadie sabe. Los ángeles, nadie sabe. Pero por eso hay que estar nosotros preparados. Hay muchas parábolas que el Señor habla en su Biblia, que nosotros tenemos que estar como las 10 vírgenes, que tenemos que estar preparadas, vigilando de día y de noche nuestras actitudes, nuestros pensar. Si nosotros le fallamos al Señor, nosotros en ese momento tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque no sabemos, mi querido hermano, que si nos vamos a la cama, si vamos a despertar al siguiente día. No sabemos si en ese periodo de ese tiempo nosotros vamos a expirar y nos vamos a ir pecando contra Dios. Y ahí va a pasar que si nosotros no morimos, como dice el versículo 16, los que murieron en Cristo Jesús. Y si nosotros pecamos antes de morirlo, mis queridos hermanos, no vamos a ser muertos.
No vamos a ser los que morimos por Cristo Jesús, no. Porque hemos pecado, mi querido hermano. Si nosotros pecamos, mi querido hermano, no vamos a tener la salvación. Eso lo dice en su palabra, que Él vino a la tierra por los pecados de nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a pecar y ya Dios lo va a perdonar. No, tienen que salir de nosotros. Nosotros tienen que decirle, Señor, perdona mis iniquidades. Señor, perdona mis pecados. Tú te tienes que arrepentir. El Señor tiene que sentir que tú te estás arrepintiendo, porque dice que Él quiere un corazón constricto y humillado. Él quiere que nosotros humillemos. Él quiere que andemos humillados delante de Él. Que no los sintamos más grandes que nuestros hermanos. Que no los sintamos más grandes que nuestro prójimo. Nosotros tenemos que andar humildes siempre, porque Dios ve la humildad. Dice que Dios desprecia al altivo. ¿Qué es la altivez? Que lo sintamos mejor que el otro, que lo sintamos mejor que nuestra familia, que lo sintamos mejor que el vecino. Dios no le gusta eso. Dios desprecia al altivo, dice. Así que nosotros tenemos que andar, mi querido hermano. Dice que el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que agarrarlo a Él como ejemplo. Él nunca se anduvo vanagloriando. Él nunca, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se sometió a la palabra de Dios. Él nunca se salió de contexto. Él nunca pecó, mi querido hermano. Él no pecó. No hubo pecado alguno en Él. Él fue sin mancha y sin arruga. Por eso Él nos da el ejemplo que nosotros podemos ser como Él. Nosotros podemos permanecer sin pecar, pero nosotros tenemos que saber, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar constantemente buscando de Dios, las cosas de Dios, para que el enemigo no venga a quererlos meter cosas que no debemos de pensar, para que el enemigo no venga a quererlos poner cosas que no debemos de hacer. Y si lo hace, hay que decirlo, lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él nos ha dado esa autoridad, porque Él ya fue vencido. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahora son los últimos tiempos, mis queridos hermanos, y ahora más que nunca el enemigo anda buscando que nosotros nos tropecemos, que nosotros miremos la mirada en otras cosas y que no la veamos en Él, porque Él quiere que nosotros los quedemos, pero en esa hora le vamos a decir, no, tú estás equivocado, yo me voy a ir en el arrebatamiento con el Señor Jesucristo. Amén. Y el 17 le dice, luego nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué lindo va a ser. Nosotros vamos a levantar y vamos a recibir al Señor en las nubes, en el aire. Y ahí va a estar el Señor buscando de sus hijos que le sirvieron, esos hijos que cuando el Señor habló a su vida y dijeron, sí Señor, yo te acepto como mi único Salvador y yo voy a vivir conforme a tu voluntad y no la mía, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es que si Cristo vive en mí, yo voy a hacer la voluntad del Señor y no la mía. A veces nosotros tenemos planes en la vida, mi querido hermano. Mi plan no era estar aquí predicando la palabra de Dios. Mi plan humanamente era que seguir estudiando, tener una buena casa, tener un buen trabajo, tener muchas cosas materiales. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, que Él cambió mis planes y yo se lo agradezco, porque el Señor quiere salvarme, el Señor quiere amarme, el Señor quiere que cuando suene esa trompeta yo me vaya con Él. Así como el Señor tuvo un trato conmigo, el Señor quiere tener un trato en este día contigo. Él quiere salvarte, mi querido hermano. Él quiere bendecir tu hogar. Él quiere bendecir tu matrimonio. Yo te lo digo porque yo tenía otros planes, pero el Señor me habló un día a mi vida y yo lo acepté como mi único Salvador. Yo lo acepté como mi único Redentor. Y yo le dije, Señor, toma el control de mi vida. Y Él dijo, sí, yo voy a tomar el control de tu vida, pero tú tienes que dejarte guiar por mí. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros le servimos a Dios, ya no hacemos la voluntad de nosotros, hacemos la voluntad de Dios, porque la palabra dice, como yo te decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mi hermano, yo nunca me imaginé estar predicando la palabra de Dios por este medio. Yo nunca me imaginé de que yo iba a servir al Señor con este gran amor, con este gran anhelo. Yo nunca me imaginé, pero el Señor tomó control de mi vida y dijo, yo
Deja todo lo que tus planes, deja todo lo que tú estabas pensando. Ahora me vas a servir como yo quiero que tú me sirvas. Y en esta hora el Señor te dice eso. Sírveme, sírveme. No con tus planes, no con tus planes, no con los de Él. Nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Yo te pongo de ejemplo mi vida. Yo te pongo de ejemplo yo, porque yo la he vivido en carne propia. Yo no tenía, ni se me pasaba en la cabeza que yo iba a estar predicando la palabra de Dios. Pero a Dios se le plació que fuera así. A Dios se le plació, y a veces nosotros no entendemos los procesos que pasamos en nuestra vida. A veces nosotros no entendemos las cosas que tenemos que pasar, pero Dios sí lo sabe, y Dios sabe el propósito que tiene con nosotros. Dios sabe el propósito, mi querido hermano, y en esta hora el Señor te quiere hablar por medio de mí para que tú busques el propósito de Jehová, para cuando el Señor venga y esa trompeta suene, mi querido hermano, seamos arrebatados juntamente con Él y que lo podamos recibir allá en el aire, en esas nubes. Dice que nosotros vamos a recibir, dice y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero estar siempre con el Señor, porque la paz, el amor que el Señor me lo da es un amor limpio, no es un amor sucio, es un amor puro y verdadero. Ese amor nunca se va a acabar, mis hermanos. Yo sé que cuando el Señor me da el amor que Él me da, ese amor no tiene límite. Él me ama, y así como Él me ama, te ama a ti, mi querido hermano, porque Él no dio la vida solamente por la sierva que está aquí. Él dio la vida por ti, por todos los que me están oyendo, por todas las personas del mundo. Él dio la vida, pero Él quiere que nosotros tengamos la vida eterna. Pero para tú tener la vida eterna, tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu único Salvador, y ya no vivir la vida que vivías antes, dejar todo atrás y vivir la vida conforme Dios quiere que tú la vivas, conforme este manual que es la Biblia, conforme este manual, mi hermano. Si tú te empapas de la Biblia, tú vas a saber el propósito por qué Dios te tiene aquí en esta hora escuchando este video. Tú vas a saber el propósito por qué Dios te tiene aquí viéndome a mí predicar, viendo mi testimonio. Tú te vas a dar cuenta por medio de la Biblia, mi querido hermano, no por medio de mí. Yo soy humana también, sino que por medio del Señor Jesucristo. Él te va a hablar por medio de la Biblia y te va a decir, te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Y el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Yo te quiero leer en otro versículo de la Biblia. En Primera de Corintios, te quiero leer Primera de Corintios capítulo 50 y... No, perdón, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y te voy a estar leyendo el versículo 53 al 58. Escucha bien estas palabras que dice cómo va a ser el arrebatamiento también. Dice, porque es necesario que esto, dice, no, perdón, te voy a leer desde el 52, discúlpame. Te voy a leer Corintios 15, te voy a leer del 52. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense, un abrir y cerrar de ojos. Es algo instantáneo, mis queridos hermanos, es algo rápido, que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Yo te estaba hablando de los muertos que han muerto llevando la palabra de Dios, los que han hecho la voluntad de Dios. A esos muertos, los que ya murieron,
A eso se refiere. Y dice, serán transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros dice aquí que nosotros somos incorruptibles y nosotros somos mortales y nosotros vamos a pasar a ser inmortales. ¿Qué quiere decir inmortal? Que ya no vamos a saber más muerte, ya no va a haber más muerte, porque esas personas que murieron teniendo esa esperanza de vida que el Señor va a venir por su pueblo y van a ser arrebatados, esas personas están descansando en el seno de Abraham. Pero dice que nosotros cuando sea ese arrebatamiento, nosotros vamos a transformar, vamos a tener la resurrección de nuestro cuerpo y ya no vamos a ser unas personas que vamos a estar enfermos, ya no vamos a ser esas personas, porque nosotros que vamos a estar vivos, que los van a levantar, nosotros tenemos que transformarlo para ser inmortal. Nosotros ya no vamos a ver muerte alguna. Nosotros ya no vamos a tener las cosas que nosotros tenemos, que nos duele la cabeza, que nos duele los pies, que nos duele... Nosotros tenemos un montón de cosas, mis queridos hermanos, en esta vida, en este mundo, que nos duele la cabeza, se los cae el pelo, muchas cosas, los cae la uña y todo eso. Pero cuando estemos con Dios, nosotros vamos a ser inmortales, que ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, porque vamos a estar con el Señor. Porque el Señor es perfecto y su perfección es perfecta, mi querido hermano. Y dice, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. Nosotros tenemos que vestirlo lo incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible? Los pecados que nosotros tenemos. Ahora yo estoy predicando la palabra y mañana puedo estar pecando. Eso es lo incorruptible. Pero nosotros vamos a pasar a ser incorrupción, sin pecado alguno, sin ninguna falla. Vamos a ser perfectos en la voluntad del Señor. Vamos a ser perfectos, ya no vamos a tener nada imperfecto, mis queridos hermanos. Y dice, y lo mortal será investido inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, nosotros vamos a ser eternos, ya no va a haber muerte más en nosotros. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado del pecado la ley. Mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creyendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, aleluya. Yo quiero que medites en ese último capítulo que dice, así que, hermano mío, amados, está firme y constante creyendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros tenemos que saber que el trabajo del Señor no es en vano. El trabajo que nosotros estamos haciendo nunca va a ser en vano. A lo contrario, nosotros estamos ganando una vida eterna. A lo contrario, nosotros estamos ganando una vida incorruptible. Nosotros estamos ganando que el Señor, cuando venga por su pueblo, cuando venga por su iglesia, nosotros estemos preparados, nosotros estemos disponibles. Cuando esa trompeta suene, nosotros podamos ir con el Señor. Mis queridos hermanos, te he traído un pequeño ejemplo del arrebatamiento. Nosotros tenemos que estar preparados de día y de noche. Tenemos que estar velando nuestras acciones. Nosotros tenemos que estar velando nuestros pensar, nuestro diario vivir. Porque el Señor es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. El Señor es santo, santo, y quiere que nosotros seamos santos para poder ser parte de Él, para nosotros poder
vivir para Él, porque dice que aunque nosotros los muramos, pero nosotros pasemos, expiremos de esta vida, si nosotros hemos servido al Señor como como Él se merece que nosotros le sirvamos, nosotros vamos a ser los que vamos a resucitar primero y después, segunda vez, va a ser las personas que estén todavía vivas y ellos se van a ir también con el Señor. Así es que, mi querido hermano, sea que vivamos o muramos, nosotros tenemos que estar preparados. Si nosotros partimos el día de mañana y el Señor no ha venido por su arrebatamiento, nosotros tenemos que asegurarlo que nosotros no vamos a morir sin pecado alguno, para que cuando suene la trompeta seamos los primeros que resucitemos. Y si estamos vivos, mis queridos hermanos, seamos los segundos que los levantemos y encontremos al Señor en las nubes, que lo encontremos y que estemos ahí para siempre con Él. Dice que vamos a estar para siempre con Él. Y te digo, mi querido hermano, a veces nosotros miramos milagros, a veces nosotros vemos tantas cosas lindas que el Señor hace en ese mundo. Pero dice que todo lo que el Señor lo tiene preparado en el cielo, no hay ojo que haya visto, ni mente que haya pensado. Nosotros no tenemos la capacidad de saber, de imaginarlo, de ver lo que el Señor los tiene preparado allá. Y vale la pena, mi querido hermano, así como yo te decía en 1 Corintios, vale la pena lo que estamos haciendo para Dios. Vale la pena que lo que nosotros estamos trabajando para Dios no es en vano. Te voy a volver a leer el 58. Aguárdalo en tu corazón y medítalo de día y de noche. Y dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creyendo en las obras del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, mi querido hermano. No es en vano que creas en el Señor Jesucristo. No es en vano que des la vida por Él. No es en vano que tomes tu tiempo de tu vida y se la dediques a Dios. No es en vano que dejes todas tus actividades o dejes todos tus propósitos o dejes todos tus planes para seguirlo a Él. No, no es en vano, mi querido hermano. A veces nosotros tenemos planes a largo plazo, pero el Señor los cambia, pero los cambia para bien. Porque todo lo que hagamos nosotros en Cristo va a ser para vida y vida en abundancia, mis queridos hermanos. Va a ser para Él y no para nosotros. Amén. Así es que Dios te bendiga. Para mí es un honor y un placer estar aquí el día de hoy. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.